Buenos días, mi nombre es Arelis Barcia y estaré exponiendo sobre la arquitectura románica, específicamente la obra de la Basílica de San Cerné. El contenido que estaremos viendo será una breve introducción, el aspecto formal, funcional y estructural, y por último tenemos la fuente o bibliografía de donde sacamos esta información. Como breve introducción, ya lo había dicho, tenemos que es importante mencionar que esta obra o esta basílica es la segunda más antigua de lo que se tiene registro en toda Francia. Esa obra también es una de las más grandes, tanto en tamaño, comparado con la escala humana. Y entre los datos importantes que quiero mencionar está que es una arquitectura románica, como ya sabemos, está ubicada en la ciudad de Toulouse, en Francia. Fue construida en el emplazamiento de la tumba de San Servín, quien viene siendo un predicador y también fue creo que obispo en Toulouse específicamente. Entonces, él llegó como a impactar en todas las personas, las cuales, obviamente, en honor a él, construyeron o alzaron este templo. Eh, Fue declarado, y por último, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Siguiendo con una breve reseña histórica también, tenemos que su construcción data en el año 1080, en el siglo XII. La construcción comenzó por el ábside detrás de la capilla y los últimos puntos explica el que se sabe, se tiene consideración de que al principio esta obra no es lo que quizás hoy observamos, ya que está a raíz de que muchos fieles creyentes comenzaron como a ir a este lugar y obviamente el número aumentó, motivo por el cual tuvieron que ampliar esta basílica, ya que al principio tenía un carácter, una tipología colegial, ¿no? Entonces por eso su tamaño era como muy reducido para el número de personas creyentes. Entonces aquí tenemos como una imagen de lo que fue la basílica a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces ya estaba eh, lo que actualmente se conoce, construida con lo que actualmente se conoce. Ahora siguiendo con el aspecto formal, los cuales detallan como los conceptos de los principios ordenadores y vamos a analizarlo en esta obra. Primero tenemos lo que es la simetría. Sabemos que la simetría la comparamos en esta obra como tanto el lado lateral izquierdo como el derecho cuentan con similitudes, tanto en elementos como en ventanas, quizás no son el mismo diseño, pero al menos la cantidad de elementos quizás se cuentan en ambas partes. Y también en tipo estas columnas, en las formas y todo eso. En lo que viene siendo la jerarquía, aquí vemos como esta torre, que viene siendo la más grande la parte constitutiva más alta, es la que da jerarquía, ya que parece al punto de estar central y ejercer un gran tamaño, denota este concepto, a diferencia de toda la obra. Tenemos lo que es el ritmo y la repetición, y esto lo encontramos bastante en lo que son las ventanas, también en las columnas, y observamos también estas ventanas circulares. Y entonces una constante repetición, y también en la torre, que observamos bastante repetición de estos arcos, los cuales van creando el concepto de repetición y a la vez con ello un efecto de ritmo, como en movimiento. También por último tenemos lo que es el eje, que aquí observamos al trazar dos líneas, tanto de lado largo como ancho, ¿no? Entonces observamos cómo forma el eje de jerarquía, perdón, el concepto de eje. Eh, Tenemos ahora lo que vienen siendo los elementos y quise como destacar estos como los más importantes, no los más importantes, sino como los que tienen un mayor quizás impacto. Aquí tenemos las ventanas. Si observamos, toda su estructura tiene como esa especie de profundidad, tanto en sus puertas, como en sus ventanas y en sus detalles. Entonces, eso es como que uno de los elementos que se logra destacar de esta obra, que la mayoría tiene como
ese aspecto de que es de profundidad. Y aquí observamos una persona y cómo se ve a escala a comparación de esta obra que viene siendo súper grande. Acá tenemos los colores que destacan, que vienen siendo tonos tirados al marrón, beige, café y más oscuros. Aquí observamos como toda su construcción tiene los mismos tonos, súper neutros. Ahora siguiendo con el aspecto funcional. Aquí tenemos lo que viene siendo el plano de esta basílica y aquí tenemos como los espacios generales de esta obra. Aquí obviamente tenemos las capillas radiales, que son capillas donde se encuentran los distintos, quizás personas a las que van a rezar o por las que van a la basílica. Tenemos el transepto, aquí tenemos la nave central, que viene siendo como la guía que llega hacia todo, como, bueno, como dice su nombre, es la parte central. Tenemos el deambulatorio, que son un tipo de pasillos, que obviamente es donde la gente circula. Tenemos la nave lateral, que viene siendo esta, y el macizo occidental. Tenemos aquí como un breve concepto que la fachada occidental es un simple cerramiento en el que se puede observar las bases de las dos torres laterales inclinadas y nunca terminadas. ¿Ok? Que viene siendo esta parte de aquí, que ya hemos, quizás vamos a una foto. Y aquí tenemos que se observan los dos laterales. Tenemos también aquí el concepto que dice que se trata de edificios de grandes dimensiones que poseen un transepto, perdón, que poseen un transepto sobresaliente cuyos laterales prolongan los de la nave y un ábside mayor rodeado por un deambulatorio con capillas. Y por último aquí tenemos que la longitud total del exterior de la iglesia llega a unos 120 metros. Ahora tenemos aquí todo un listado de todos los espacios que se encuentran en esta basílica. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte 1, la puerta del Condes, tenemos el Enfeu de los Condes en la parte 2, tenemos la antigua portada de la abadía, eh, lo que viene siendo aquí, tenemos la puerta de Millebelli, la portada occidental, sí, que es la que viene siendo acá, el emplazamiento que viene siendo esta parte, del antiguo claustro, la capilla de San Pedro, la sacristía, y acá en toda esta parte es lo que se encuentran las capillas de los distintos personajes, como por ejemplo la capilla de Crucifijo, la capilla de las Láminas del Purgatorio, de la Inmaculada Concepción, la capilla de San Jorge, Santo Espíritu, bueno, entre otras. Y si las podemos considerar son como personas o, bueno, o fueron estas partes religiosas, personas religiosas, comparándolo con la religión católica, creo que a muchos se nos hace como conocidas, ¿no? Estas palabras, o las relacionamos con, por ejemplo, aquí la capilla de Santo Espíritu, entonces, pues eso es como que tienen relación con la religión católica. Aquí vemos una imagen del interior de esta basílica y observamos que es de gran tamaño, sus tonos suelen ser los tonos dentro del mismo suelen ser muy cálidos, amarillos, y todo suele ser dentro como muy dorado y así. Y se ve que eh, tiene bastantes detalles, tanto en sus arcos como en sus columnas. Seguimos con el punto 4 que viene siendo el aspecto estructural. Aquí tenemos que el interior de la basílica es bastante amplio y luminoso, como ya lo había explicado. La nave central tiene bóveda de cañón. Las naves laterales están cubiertas por bóvedas de arista. El ambulatorio, el crucero y los absidiolos tienen bóvedas en cuarto de espera. Las criptas contienen los relicarios y las reliquias de varios santos, incluyendo San Fermín o San Saturnino, que viene siendo por el cual quizás se hizo el alzamiento de esta obra.
que viene siendo el obispo de Toulouse. Tenemos también que la basílica es una iglesia de planta de cruz y estilo románico. De cruz latina, como observamos aquí, la mayoría nos relacionamos con a la religión con una cruz y tiene mucho que ver con incluso como la religión católica toma influencia en varios lugares y es como la mayoría la identifica, al menos acá en América Latina. Los edificios de grandes dimensiones, como ya les he explicado, es una estructura demasiado grande y tiene que el alzado de las tribunas sigue los colaterales de la nave del transepto y del coro. Tenemos también aquí hablar específicamente de lo que viene siendo el campanario octogonal. Esta es como la torre o el centro que quizás llama mucho la atención por su gran tamaño o su gran altura. Eh, este cruce, en el cruce del crucero se levantó un campanario de 64 metros de altura y de forma octogonal. Está constituido por 5 niveles. Si observamos aquí, tiene 5 niveles, que el primero sobre la cúpula y constituido en cada cara por dos ventanas cubiertas de arcos y mitra. Los dos niveles siguientes, en ligera retirada respecto al precedente, están constituidos también por el mismo tipo de ventanas. Los dos niveles siguientes fueron construidos en la segunda mitad del siglo XIII. Se caracterizan sobre cada cara por dos ventanas cubiertas de arcos en mitra. Y finalmente, en 1478 fue construido una aguja en masonería para soportar un globo terminal coronado por una cruz, que viene siendo esta parte de aquí. El campanario protege un carrillón compuesto de 24 campanas. Tenemos aquí los materiales, que encontramos tres, que son como los que más se pudieron encontrar en las fuentes, porque realmente casi no había mucha información de los tipos de materiales, y los que se destacaron fueron en mármol. En la pared del ambulatorio están importados 7 bajorrelieves de mármol. También encontramos lo que es la piedra, que esta sí es como una de las que más se usó, tanto para detalles como para estructuras. En cuanto a los elementos decorativos, la iglesia cuenta con varias obras en arte de piedra, incluyendo esculturas en los tímpanos y en las puertas laterales. La puerta de Mediavelli es una de ellas. Por último, tenemos el ladrillo rojo, que fue usado en la mayoría de la obra y también en distintos tamaños. Bueno, y eso es básicamente un resumen de lo que viene siendo esta basílica, ya que también igual tiene bastante información que quizás más detallada, incluso un poco más de historia, a profundidad de lo que quizás fue San Servín y todo esto. Entonces, en conclusión, podemos destacar que es y fue una obra muy impactante, lo cual también quisieron reconstruir y quizás aumentar su tamaño, ya que se sigue viendo fieles creyentes a todas estas personas, y en este caso al obispo de San Servín en Toulouse. Gracias. Esta viene siendo mi exposición.